Ok, me tocó exponer sobre la elipse. Los temas que voy a tocar son su definición, los elementos, su ecuación. Vamos a ver lo que es una elipse horizontal, vertical, ejemplos, temas específicos como la excentricidad, las directrices, algunos ejemplos. eh, Vamos a generalizar la elipse dentro del plano cartesiano cuando ya no esté en el origen, sino que esté en cualquier parte del plano con centro HK, la ecuación general de la elipse y algunos casos especiales. Eh, Tangente de una elipse. Son los temas que se van a tocar. Primero, definamos lo que es o se define lo que es una elipse. Eh, una elipse la vamos a llamar al conjunto de los puntos XY, a todo el conjunto de unos puntos XY, de tal manera que la suma de las distancias a un par de puntos fijos, en este caso los puntos son C,0 y menos C,0, la suma de esas distancias a cualquier punto es una constante fija. Esa es la definición de elipse. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tomo este punto de esta elipse, la distancia que haya hacia los focos, hacia este foco, esta distancia más esta distancia me va a dar una constante. Y esa constante se va a repetir en cualquiera de los puntos en los que yo me coloque dentro de esta elipse. Si yo me colocara por aquí, la distancia que hay de este foco a este punto más esta distancia a este foco va a ser igual a esta distancia a las distancias que hubo hacia acá. Siempre se va a cumplir eso, que la distancia de los focos, la suma de las distancias de los focos hacia cualquier punto de la elipse va a ser una constante fija. Así definimos de esa manera la elipse. ¿Qué elementos tiene la elipse y cómo obtenemos su ecuación? Eh, Vimos que los focos los denoté de esta manera, C,0 y menos C,0. A la distancia, esa constante de la suma de sus distancias la voy a denotar como 2A. De tal manera, ¿por qué lo llamo o por qué se define por lo general como 2 veces A? Digamos que la distancia del foco a cualquier punto de la elipse la vamos a llamar A. De tal modo que, por ejemplo, cuando el punto XY se encuentra solamente en coordenadas Y, sin coordenadas en X, veríamos cómo de este punto acá habría A y de este punto acá también habría A. Por lo tanto, siempre o se cumpliría que la suma de las distancias sería 2A. Entonces, dados los focos y la constante fija definida a partir de este momento como 2A, si el punto de la elipse tendríamos que la suma de este punto a este punto más la suma de este punto a este punto sería 2A. Y la distancia entre dos puntos, ya sabemos, es la raíz cuadrada por ejemplo, sería x más c al cuadrado más y más 0 al cuadrado. Sería esta distancia de acá. Y de igual manera, la distancia de este punto a este la represento por esto, como la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus componentes. Y lo igualo a 2, a 2A, perdón, para poder, prácticamente esto sería la definición de elipse, ¿sí? Por medio de una representación de ecuación. Eh, Ahora esto lo podemos o se puede llevar a una forma más simplificada, de tal manera que si
que lo primero que hago es buscar la manera de eliminar las raíces. De este modo, una de la raíz la paso del otro lado de la ecuación, o más bien decimos que a ambos lados de la ecuación resto esta, esta raíz, de tal manera que al restar esa raíz tendría esto. Ahora, para poder decir que eliminemos la raíz, elevamos al cuadrado ambos lados de la ecuación. Para obtener esto, si yo elevo al cuadrado, tengo esto. Si yo elevo al cuadrado, este lado de la ecuación tendría un binomio al cuadrado. Aquí el cuadrado con esa raíz decimos que se elimina. Bueno, primero estamos hablando de distancias, por lo tanto nada más me quedo con la parte positiva y me olvido de lo negativo. Y ahora sí puedo decir que este cuadrado se eliminaría con esta raíz. Para que me quedara este binomio al cuadrado, que sería el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, más y cuadrado. Y del otro lado, de igual manera, un binomio al cuadrado, que es el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, sería esto, más el segundo al cuadrado. El segundo al cuadrado es la raíz cuadrada al cuadrado. De tal manera que solo me quedaría con lo de adentro porque estamos hablando de distancia. Que sería el primero al cuadrado más el segundo, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, más y al cuadrado. Ahora ya tengo esta ecuación. De esa ecuación me doy cuenta, por ejemplo, que elimino términos que se pueden eliminar. Este se eliminaría con este menos 2xc, y acá es positivo, por lo tanto lo puedo pasar del otro lado. Si yo sumo a ambos lados de la igualdad este mismo término, tendría 4 veces 4xc, perdón, 4xc. C cuadrada se elimina con c cuadrada, y cuadrada se elimina con y cuadrada, y el 4a cuadrado queda en su mismo lado, y sumo a ambos lados de la ecuación este término para que me quede de esta manera. Ahora veo que puedo eliminar si yo divido ambos lados de la ecuación 4a, llego a la conclusión de que si yo divido este término entre 4a, me queda esto, pero como también lo divido del otro lado de la ecuación, 4a cuadrada entre 4a, nada más me queda a, y 4xc entre 4a me queda xc más a. De tal modo que ahora mi propósito sería eliminar esta raíz. Por lo tanto, elevo al cuadrado a ambos lados de la igualdad. Me quedo con la parte positiva nada más. Este binomio sería el primero al cuadrado. Bueno, en el siguiente paso lo dejé tal cual. Nada más eliminé los cuadrados con el cuadrado con la raíz. Desarrollo este binomio. El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo término al cuadrado. El segundo término al cuadrado aplico distributiva de la potencia, y en el siguiente paso desarrollo este binomio. Todo lo sigo manteniendo igual, nada más desarrollé ese binomio. De tal manera que ahora, para seguir simplificando, agrupo términos, los que tengan x y y de un lado de la ecuación, y del otro lado de la ecuación los términos que no tengan a x ni a y. De esta manera, x cuadrada se queda aquí. Este término, por tener x cuadrada, lo paso del otro lado de la ecuación, o más bien diría, resto a ambos lados de la ecuación este término. Y cuadrada se queda aquí. C cuadrada la paso del otro lado. 2xc con 2xc se eliminaría, y me queda esto. Para seguir simplificando esto, lo que hago es desarrollar esta resta de fracciones. Para eso
a x cuadrada yo lo multiplico y lo divido entre a cuadrada para que no altere a x cuadrada, no se altera. Si yo lo multiplico por el mismo término y lo divido por el mismo término, no estoy alterándolo. Lo multiplico por a cuadrada con el propósito de que tengan el mismo denominador para poder hacer la resta más sencilla. Todo lo demás queda igual. Simplemente ahora sí realizo la resta de fracciones con mismo denominador y sería el denominador del primero menos el numerador del primero menos el numerador del segundo, y ya realicé esta resta de fracciones. Ahora sigo enfocado en esta fracción. Veo que tienen término en común x cuadrada, por lo tanto lo puedo factorizar la x cuadrada y y llego a esta expresión. De tal modo que si yo esa ecuación, por ejemplo, divido todo entre a cuadrada menos c cuadrada, este lado de la ecuación y este lado de la ecuación también lo divido entre a cuadrada menos c cuadrada, esto entre esto mismo me daría como resultado 1. Y todo esto dividido entre a cuadrada menos c cuadrada, más esto dividido entre a cuadrada menos c cuadrada. De tal manera que en esta división de fracciones, este término se elimina con este término y solo me queda x cuadrada sobre a cuadrada. Esto no lo puedo simplificar, lo paso igual y el 1 queda igual. Decimos que esta es la ecuación canónica de la elipse, pero podemos hacer otro tratamiento más. Por ejemplo, en el triángulo de la figura de la elipse mostrado con anterioridad, cuyos vértices son estos, tiene uno de sus lados longitud 2c y otro tiene 2a. Por ejemplo, vemos eso aquí en esta figura. Vemos que el triángulo que se forma con los focos y un punto de la elipse, del centro hacia el foco hay una longitud de c, pero también del centro hacia este foco tenemos una longitud de valor absoluto de menos c. Estamos hablando de longitud, por lo tanto, de este punto a este punto tenemos una longitud de 2c. Y además habíamos definido que la suma de esta distancia más esta distancia es de 2a. Por lo tanto, observamos que la distancia 2a siempre va a ser mayor que la distancia 2c. ¿Sí? Esta suma de distancias va a ser mayor que la distancia de 2c. De tal manera que podemos expresar esto, que, que 2a va a ser mayor que 2c. Aplicamos un poco de álgebra, dividimos ambos lados de la inecuación por 2 y nos queda que a va a ser mayor que c, esa condición. Elevamos al cuadrado ambos lados de la inecuación y llegamos que a cuadrada va a ser mayor que c cuadrada. Y si resto ambos lados de la inecuación c cuadrada, tengo esta condición o esta característica, que a cuadrada menos c cuadrada va a ser mayor que 0. Que lo llevé a esta forma para poder modificar este término o expresarlo de una manera. Como a cuadrada menos c cuadrada es positivo por ser mayor a 0, podemos reemplazarlo por otro número positivo, b cuadrada. Entonces, la forma de la ecuación de una elipse con centro en el origen y horizontal, por lo que hemos visto hasta ahorita, sería esta: x cuadrada entre a cuadrada más y cuadrada entre b cuadrada igual a 1, donde tenemos la condición de que b al cuadrado es igual a cuadrada menos c cuadrada. Esta condición viene de la definición que dimos al principio, dado este triángulo que se forma aquí,
cuando el punto está aquí tiene solo componentes en Y, se forma un triángulo rectángulo y por Pitágoras sabíamos que se cumple esto. Ahora, sus elementos de una ecuación, de una elipse. Vemos que la elipse, aquí dada esta figura que les mostré hace un momento, la elipse es simétrica respecto a X, por ejemplo, porque esta parte de acá es simétrica con esta parte de acá, y también es simétrica respecto a Y, porque esta parte de aquí es simétrica con esta parte de acá. Entonces, la elipse tiene dos simetrías. El eje respecto a X y respecto a Y. Ahorita estamos tratándola como si estuviera en el concentro en el origen de un plano cartesiano. Además, sabemos que el punto donde el punto más menos a, 0 lo vamos a denotar que son abscisas porque se cruzan con el eje X. El punto a, 0 y el punto menos a, 0 son abscisas porque cruzan con el eje X. Y los puntos 0b y 0 menos b son ordenadas porque se cruzan con el eje Y. Y sabemos, y siendo que A es mayor que B, en este caso, por ejemplo, A, la coordenada en A de este punto es mayor a lo que corresponde a la coordenada en B, porque está más lejos del origen. Entonces, decimos, y por el Pitágoras, decimos que el eje X se llama eje mayor. Vamos a llamar eje mayor al eje del vértice que se encuentre más alejado del origen y vamos a llamar eje menor al vértice de las ordenadas que estén más cercas al origen respecto a las coordenadas de las abscisas. Los puntos más menos a, 0 los vamos a llamar vértices y los puntos 0, más menos b los vamos a llamar covértices. Entonces, respecto a los que estén más alejados del origen, van a ser vértices para el eje mayor y los más cercanos al origen los vamos a llamar covértices. Y los puntos de intersección en este caso son los ejes, el centro de la elipse. Lo vamos a llamar centro. Y otro elemento importante que vamos a denotar hasta ahorita son los focos, donde los focos tienen coordenadas más menos c, 0. Por el momento son los elementos que vamos a ver ahorita. Son eje mayor, eje menor, vértices, covértices, el centro y los focos. Como les comenté hace un momento, la elipse tiene dos simetrías. Vamos a decir que una elipse horizontal, que fue lo que se demostró hace un momento, tiene esta ecuación. Entonces decimos que esta ecuación, que fue lo que se demostró hace un momento, es una elipse horizontal con centro en el eje coordenado 0, 0. Y de la cual sabemos que b al cuadrado es igual a a cuadrada menos c cuadrada. Esta es la forma canónica de una ecuación de una elipse horizontal. Ahora. Ahí tantito, Jorge. Sí, claro. Cuando se hace referencia a la elipse horizontal, en otros términos, que también va a ayudar mucho para cuando estamos identificando, cuando se trate de una elipse con una u otra característica, es que el término, por ejemplo, a cuadrada, si se dan cuenta, está bajo la x. Sí. Cuando eso suceda, y se supone que esa a cuadrada tiene que ser mayor que b, ¿no?
Sí, eso lo tocaría en un momento más. Significa que el eje focal coincide con el eje X. ¿De acuerdo? Sí, Entonces, eso de elipse horizontal es más bien cuando su eje focal es coincidente con el eje X. Ujú. sí, Nada más de esta, no sorpresa. sí. Eh, las elipses tienen lados rectos, que se definen o las definimos como las cuerdas perpendiculares al eje mayor que contiene a los focos. O sea, las rectas, los lados rectos, una elipse tiene dos. Este sería un lado recto y la otra sería un lado recto, que son perpendiculares al eje X y que pasan por el foco, por los focos, perdón. Ahora, ¿cómo se obtienen esos lados rectos? Esos lados rectos, como vemos que pasa por el foco, tiene coordenadas c,0, de tal manera que c va a ser igual a lo que valga x. Entonces podemos igualar c igual a x. Para obtener de esta fórmula, sustituimos aquí c y veríamos cómo los lados rectos tienen esta ecuación. Y igual a más menos b al cuadrada sobre a. Por consiguiente, los extremos de los lados rectos, los extremos serían el punto que intersecciona aquí con la elipse o acá con la elipse, aquí con la elipse o acá con la elipse. Por lo tanto, tenemos cuatro puntos de intersección de los extremos de los lados rectos. Sería lo que vale en x más menos b al cuadrado sobre a, y también para el otro foco sería menos c más menos b al cuadrado sobre a. Y la longitud de esos lados rectos sería dos veces eso, claro, porque sería esta longitud de acá más esta longitud de acá. Como en la parábola, este, ¿para qué nos sirven esos lados rectos o esos puntos extremos de los lados rectos? Simplemente nos sirven para trazar eh, o darnos una idea de la figura que debe de tener la elipse. Sin embargo, una elipse solo con los puntos vértices y covértices podríamos tener un trazo razonable. Nada más con estos puntos de los vértices y los covértices podríamos tener una idea más general de que una idea de cómo podemos trazar la elipse. Sin embargo, si podemos trazar los lados rectos y sus extremos, sabríamos también el punto por el cual también tiene que pasar otros cuatro puntos más. Eso nos ayudaría mucho a hacer el trazo de la elipse. Para eso utilizamos los extremos de los lados rectos. Ahora, hablamos de la elipse de horizontal. Todo esto lo podemos invertir de igual manera o revertir las, las cosas que hicimos para lo que es la elipse vertical. De modo que, del mismo modo que utilizamos para demostrar lo que era la elipse horizontal, se hace el mismo procedimiento y llegamos a lo que sería la ecuación canónica de una elipse, pero ahora vertical. Lo, y lo que nos damos cuenta de la diferencia que existe entre esta ecuación, que es la vertical, y la ecuación que presenté hace un momento, que fue la horizontal, es que los denominadores se intercambiaron. Ahora a cuadrada divide a y cuadrada, no a x cuadrada. Y b cuadrada divide a x cuadrada y no a y cuadrada.
Simplemente este denominador se intercambió con este denominador y presenta esta misma característica. Ahora el eje sería el eje Y, como lo mencionaba el profesor hace un momento, para la horizontal. En la vertical sería en eje focal en Y. Ahora, aquí surge algo importante. Tenemos dos tipos de elipse, la vertical y la horizontal. Podría surgir esta pregunta de manera pronta, ¿no? De que, ¿cómo saber si estamos ante una elipse horizontal o si estamos ante una elipse vertical? Dado que aquí está representado algebraicamente con variables, ¿no? Pero bueno, aquí lo explico más adelante. Los denominadores a cuadrada, b cuadrada o b cuadrada, a cuadrada no tienen etiquetas. O sea, realmente estos serían números. Por ejemplo, aquí podría ser 25, aquí podría ser 9, aquí sería 9 y acá sería 25. ¿Cómo voy a distinguir cuándo es una horizontal o cuándo es una vertical si realmente aquí tengo números? De modo que, ¿cómo sabemos cuál es A y cuál es B? La respuesta nos las va a dar el tamaño o el número mayor, ¿sí? Recordemos que aquí vamos a tener un número y aquí también vamos a tener un número. Entonces, vamos a estar ante una horizontal o ante una vertical de acuerdo a quién de estos dos denominadores sea el mayor. Sabemos para ambos casos, tanto para la horizontal como para la vertical, que A va a ser mayor que B siempre. Entonces, el número mayor siempre va a ser A cuadrada y el número menor va a ser B cuadrada. De tal manera que si aquí tengo 25 y 9, A va a ser el mayor, va a ser 25. Y como 25 está dividiendo la X, ok, entonces tengo una elipse horizontal. En cambio acá, si acá hubiera tenido 9 y 25, ok, 25 el número mayor está dividiendo al y cuadrada, por lo tanto estoy ante una elipse vertical. El número mayor de estos denominadores me va a indicar si estoy ante una horizontal o ante una vertical. Podemos ver un ejemplo, ¿no? Me piden que trace y que describa esta curva. Así a primera vista, lo que tendría que hacer es primero llevarlo a la forma de a su canónica, ¿no? Para darme una idea si es parábola, si es elipse, hipérbola, no sé. Entonces, lo que hago es a ambos lados de esta ecuación dividirlo entre 225, de tal manera que 225 entre 225 me va a dar 1, 9 entre 225, bueno, ya se reduce a esto. De tal manera que veo que tiene características de que es una elipse. Ahora, ¿qué tipo de elipse es? ¿Horizontal o vertical? Verifico cuál de los dos es el mayor. En este caso, el número mayor denominador está dividiendo a la X. Por lo tanto, estoy ante una elipse horizontal, porque el número mayor está dividiendo a X cuadrada. Ya que sé que es una elipse horizontal, eh, yo sé que acá abajo sería A cuadrada. Entonces, A cuadrada es igual a 25, de tal manera que A va a ser igual a 5. B cuadrada es igual a 9, de tal manera que B sería 4. Y C cuadrada es igual a cuadrada menos B cuadrada, de tal manera que C cuadrada es 25 menos 9, que es igual a 16. Así, C cuadrada sería igual a 16. Por lo tanto, C es igual a 4. Ya tengo que A vale 5, B vale 3 y que C vale 4. De acuerdo a esta información, sé que tiene su centro en la coordenada 0,0. El vértice sería
me lo va a dar el valor de A, más menos A, 0. Los covértices serían más 0, más menos 3 y los focos estarían en más menos 4,0 y los lados rectos tendrían una longitud de 2 veces b al cuadrado, que b me dio 3, entre a, donde a me dio 5, simplifico y me queda que los lados rectos de esta elipse van a medir 3,6 unidades. Con esta información ya puedo trazar la elipse. Tiene su centro en 0,0, sus vértices en 5,0 y en menos 5,0. Los covértices serían 0,3 y 0,-3. Los focos estarían en 4,0 y en menos 4,0. Y a partir de aquí, de este foco, trazo una recta perpendicular al eje X que mida 3,6 que mida 3,6, pero la mitad va a ir hacia arriba y la mitad va a ir hacia abajo. Y con la longitud de 3,6 pongo estos puntos y puedo trazar esa elipse que pase por estos puntos. Otra cosa que está asociada a lo que son las elipses es la excentricidad. A las elipses se le asocia un número que lo vamos a llamar o se denota como excentricidad, donde esa excentricidad es C entre A. Recordemos que E simplemente es un número. E es un número que va a dividir C entre A. De tal manera que ese número es mayor a 0, pero menor a 1. Y decimos que es una medida de la forma que tiene la elipse. La excentricidad nos va a decir qué tan elíptica es una elipse. Mientras más se acerque este número, entre más se acerque a 0, decimos que la elipse es más circular. De este modo decimos que el círculo, por ejemplo, es un caso especial de la elipse. Un círculo es un caso especial de la elipse que sería cuando la excentricidad es igual a 0. En el ejemplo que realizamos hace un momento, la excentricidad sería C entre A. Sería 4 entre A, la excentricidad de esta elipse. Que sería 4 entre A, 0,8. Como 0,8 se acerca más a 1 que a 0, decimos o observamos cómo esta elipse es más elíptica que circular, porque está más cerca del 1. Otra cosa, de igual modo que, por ejemplo, vimos en la parábola que tenía directriz, la elipse tiene también sus directrices, 2 en este caso. Y decimos que también se tiene una directriz asociada con cada foco, por lo tanto tenemos 2 directrices. Si nos enfocamos al foco C,0 de esta elipse, decimos que su directriz va a ser igual a A entre la excentricidad, que nos da como resultado A cuadrada entre C. La directriz para este foco es A cuadrada entre C. De tal manera que si P es cualquier punto de la elipse, la distancia de P al foco dividida entre la distancia de P a la directriz es igual a la excentricidad. Esto se está mostrando de esta manera para que veamos cómo podemos, a partir de la directriz, dar una definición de lo que es una elipse. Igual que para la parábola se utiliza la directriz, también para la elipse se puede utilizar la directriz como para obtener
una definición de lo que es una elipse. Y Oye, Jorge, sí, perdón que te interrumpa. Es que me pareció que hablabas acerca de la excentricidad, sí, ¿verdad? Y decías o planteabas que la excentricidad tiene que estar entre 0 y 1, ¿no? sí, Para que se corresponda con una elipse. sí, Y entonces decías, si la excentricidad tiende a 0, pues entonces estaríamos de tal forma que si la excentricidad es 0, es porque C tiende a 0, ¿no? sí, Porque la excentricidad, y si eso es así, es porque estamos frente a una circunferencia. sí. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si la excentricidad fuera 1? Si la excentricidad fuera 1, casi estaríamos ante una línea. Si la excentricidad fuese 1, es porque A y C son iguales, ¿no? Sí, A y C son iguales. Ok, y si hacemos referencia a quién es A y C, si quieres sube tu figurita para que recordemos, C tiene que ver con los focos, ¿no? Sí. C son los Nada más focos y a ver A, ahí, A y C tendrían que ser iguales. sí, ¿Ahí qué pasaría? A ver, que el foco, ¿cómo sería? que el foco coincidiría con los vértices. Ajá, pero si el foco coincide con los vértices, entonces esa elipse ya no sería una elipse. No, ya deja de... Si la excentricidad llega a ser 1, ya deja de ser una elipse. Pero ¿qué sería entonces? Si fuese un... Es que hay que imaginarlo. Sí, Hay sí, que sí. O imaginarlo sea, yo me lo imagino de esta manera, profesor. Entre más acerque yo el foco al vértice, se va achatando cada vez más la elipse, o sea, se va volviendo más alargada. Por eso yo me imagino que casi se acerca a estar tan plana que llegaría a ser una recta. Pero a lo mejor ya no se vuelve recta, simplemente se vuelve un no punto. podría, no podría ser una parábola. Bueno, podría ser una parábola o podría ser no sé, a lo mejor una hipérbola. La verdad sí, no, no me había cuestionado eso. Sería una hipérbola cuando sea mayor a 1. Ah, cuando sea igual a 1 sería una parábola. Cuando sea 1 va a ser una parábola. Y O cuando sea 1 va a tomar la forma de una rama de la hipérbola. Ya ves que la hipérbola se conforma de 2 ramas. sí, Entonces sería una rama de la hipérbola. Eso se puede hacer ahí. Se podría visualizar esa parte. ok. Sí, pero la excentricidad está con la forma, tiene que ver con la forma de la elipse. Ah, que en el lenguaje coloquial sería con el achatamiento, ¿no? Achatamiento. Cuando es igual a 0, deja de ser una elipse y se vuelve una circunferencia. En el intervalo de 0 a 1 sin incluirlos, decimos que es una elipse. Entre más se acerca a 0 es más circular y entre más se acerca a 1 es más achatada o más elíptica. Cuando es igual a 1 decimos que es una parábola y cuando es mayor a 1 decimos que es una de las ramas de la hipérbola. Hipérbole. ¿Vale? Ok. Así es. Adelante. Entonces, me quedé en que podemos también definir
la elipse de acuerdo a su directriz. Y de acuerdo a esos textos que están aquí, podríamos plantear esta ecuación. Y desarrollando esta ecuación algebraicamente, eh, llegamos a la misma conclusión de que esta ecuación es una elipse, dada de lo que partimos, de la directriz. También a través de la directriz podemos llegar a la ecuación canónica que es igual a la misma de una elipse. Eh, para esta usamos el foco C,0, la directriz y la excentricidad. Y se llegó a la misma. Ahora, por ejemplo, se puede calcular también lo que es tangentes a elipses, ¿no? Las tangentes son rectas que tocarían a la elipse en un solo punto. O son rectas que tienen el punto en común con la elipse, un solo punto tienen en común nada más. Por ejemplo, esto lo voy a generalizar ya con sus ecuaciones más adelante. Ahorita vamos a ver nada más un ejemplo de que cómo calcularlo si no sabemos las ecuaciones. Las ecuaciones van a estar más adelante. Por ejemplo, me piden que deduzca las ecuaciones de las rectas que pasan por este punto y que son tangentes a esta elipse. Esta elipse fue la misma que hice en el ejemplo anterior. Del ejemplo anterior y que tengan este punto. En el ejemplo anterior, si vemos, el punto 5,1 aproximadamente quedaría por aquí. Entonces, ese punto no pertenece a la elipse. Este punto 5,1 que estaría por aquí no pertenece a la elipse. Por lo tanto, observamos que ese punto no satisface la ecuación porque no está en la elipse. Entonces, podemos esperar que no haya una sola tangente, sino que haya dos, ¿sí? Porque el punto que estoy tratando no está o no pertenece a la elipse, puede tener dos tangentes. Puedo decir que una tangente, una recta que pasa por este punto y tiene pendiente m, tiene esta ecuación, ¿sí? Y menos y1 igual a la pendiente por x menos x1. Si esta ecuación yo la resuelvo simultáneamente con la elipse, puedo sustituir, despejar de esta ecuación y sustituirlo en la elipse. Me quedaría 9x cuadrada más 25. En vez de y, pongo el despeje de esta y, que sería mx menos 5m más 1, que es esta parte de aquí, elevado al cuadrado igual a 125. Resuelvo este trinomio al cuadrado, que me da este resultado. Luego, cada uno de estos términos los multiplico por 25 y agrupo los términos que contengan a x cuadrada con los que tengan x cuadrada, agrupo, bueno, serían estos. Luego agrupo los términos que solamente tengan x, y serían estos. Y agrupo los que no tengan a x, que serían estos. Para que me dé una ecuación cuadrática. Porque aquí tiene x cuadrada, x y no tiene x. Entonces, decimos que cualquier línea tangente
a la elipse solo tiene un punto en común y por ello esta ecuación cuadrática solo tendrá una solución. Y por discriminante que es b cuadrada menos 4 veces ac igual a 0, donde esto lo podemos, bueno, se toma como a, esto se toma como b y esto se toma como c. Reemplazando en esta ecuación de discriminante, tendría b al cuadrado, que sería ese término al cuadrado, menos 4 veces a, que sería esto, por c, que sería esto, lo igualo a 0, para de esta manera simplificar esta ecuación, porque por ejemplo ya como resultado, este se elimina con este se elimina con este se elimina con este, y solo me queda esta parte de aquí, que es 9000m más 7200 igual a 0. Así obtengo la pendiente. ¿Está? Ahí tantito, Jorge. Sí. Convendría aclarar que ese b cuadrada menos 4ac igual a 0 tiene que ver con la tangencia de la recta. O sea que el discriminante 0 implica que esa recta efectivamente que buscamos es tangente. Esta es la condición de tangencia, pues. Sí. ¿Vale? Sí, este discriminante tiene que ver con la condición de tangencia, de que cualquier línea tangente y la elipse solo podrían tener un punto en común, por eso se utiliza esto. Y ya de esta... Y es que ¿sí? si nosotros hacemos, si nosotros hacemos una discusión más profunda de esta relación, resulta que si el discriminante fuera mayor que 0, es porque esa recta no sería una tangente, sino sería una secante. Cortaría a la elipse en 2 puntos. En 2 puntos. Si fuera menor que 0, es porque estamos frente a una recta que no pertenece, ni es secante ni es tan, no la corta, no va a intersectar a la elipse. Okay. La única condición que me lleva a que la recta la toque en un punto es la discriminante tercera. Okay. Y eso es lo que te posibilita a ti algebraicamente obtener esa pendiente específica para la recta que tú estás buscando. Sí. ¿Vale? Sí, en este momento nada más estoy buscando la pendiente, la recta que sí es tangente a esa elipse. Entonces, si yo ya tengo la pendiente, al sustituirlo en la ecuación de la recta, se llega pues a la recta que es tangente a esa elipse. Pero con anterioridad habíamos dicho que había dos respuestas y hasta ahorita solamente encontré una. Pues esto se debe a que, como lo mencionó el profesor, de esto solamente estamos encontrando la recta que es tangente a esa elipse. Entonces, esta recta es la que es tangente a esa elipse. Y como vemos, pues la otra recta que también sería tangente que pase por estos dos puntos, por analogía, si el punto que estábamos estudiando tenía coordenada 5,1 y el vértice de esta elipse es 5,0, como tienen coordenadas en común, el 5 y el 5, decimos que pues la recta tiene que tener x igual a 5, su forma. Entonces de esa manera encontramos las dos rectas que son tangentes a la elipse y que pasan por ese punto. Ahora, generalizando más lo que es la elipse, decimos que una elipse puede estar su centro de la elipse puede estar en cualquier parte del plano. De esta manera ya no siempre puede ser 0,0, sino que ahora decimos que una elipse va a tener su centro
o definimos el centro de una elipse como coordenada h, k. Para una elipse horizontal con centro fuera del origen en el punto HK, se hace una traslación de los ejes al punto este que estamos tratando en este momento, que ya no está en el origen, sino que está su centro en h, k. Si decimos que x' va a ser igual a x menos h para esa traslación la nueva coordenada en y, que la llamamos y', la vamos a trasladar de esta manera, como y menos k. Decimos que, que la ecuación canónica de la elipse para este caso sería la traslación en x al cuadrado entre a cuadrado más y la traslación en y al cuadrado sobre b cuadrado, y que estas traslaciones las definimos como x menos h y para y como y menos k. De esta manera, la ecuación canónica de una elipse horizontal que tiene su centro en h y en k tiene esta forma. Lo único que cambiamos es, en vez de que sea x al cuadrado, ahora es x menos h al cuadrado y y menos k al cuadrado. El centro de esta elipse es h, k. Y es horizontal porque la a, o el número mayor, en este caso a, está dividiendo a la traslación en x. Y todo se hace a esto. Ahora los vértices van a tener coordenadas h más menos a, k. Los focos van a tener coordenadas h más menos c, k. Y los extremos del eje menor van a tener coordenadas h, k más menos b. De igual manera se deduce las ecuaciones para la elipse vertical con centro fuera del origen, que en este caso sería hk. Vemos que es la misma ecuación, simplemente que la a está dividiendo a y menos k al cuadrado. Y el vértice ahora sería h, k más menos a. Para los focos serían h, k menos c, k más menos c. Y los extremos menores serían h más menos b, k. Y los elementos en ambas elipses, tanto la horizontal como la vertical, el centro tendrían centro h, k. El eje mayor, la distancia de B1 aquí está el diagrama, de los vértices, la distancia sería 2 veces A, el eje focal sería 2 veces C, la distancia de aquí a aquí, el eje menor sería 2 veces B, de B a B2, se cumplen las mismas condiciones, donde A tiene que ser mayor que B y donde A tiene que ser mayor que C. Ya las habíamos visto con anterioridad. Misma excentricidad, mismas condiciones de excentricidad y mismas condiciones de lados rectos. Ahora, la ecuación general de una elipse tiene esta forma, donde esta forma podríamos confundirla con una parábola o con una hipérbola, con una circunferencia. Entonces, para distinguirlo, lo que utilizamos es los coeficientes A y los coeficientes C. Para que esto sea una elipse, se debe de cumplir estas condiciones. Decir que el coeficiente que multiplica a x cuadrada y el coeficiente que multiplica a y cuadrada tienen que ser distintos para que sea una elipse, y además tienen que tener el signo igual para que sea una elipse. Si aquí yo tengo un 1 y acá tengo un 2, decimos que puede ser una elipse si tienen los dos mismos signos. Pero si aquí tengo un 1 y acá tengo un 1, ya no es una elipse.
¿Ok? Esta es la ecuación general de una elipse que debe de cumplir estas condiciones. Si no cumple estas condiciones, decimos que no es una elipse. Oye, Jorge, Sí, y B, por ejemplo, en esa ecuación puede ser 0. en el libro que me basé no especificaba esa condición, por lo tanto puedo decir que sí podría ser cero. Sí, puede ser 0. Sí. Y también E. Y también De F. acuerdo. De hecho, si D y E son 0 simultáneamente, es porque estamos frente a una elipse con centro en el origen. Ah, ok. Sí, ¿Sale? sí. Ahora, a ver, Jorge, ¿qué pasaría si A y C son iguales? ¿Qué tipo de curva sería? Parábola, Seguro. pues o es parábola o es hipérbola. No. Sería una circunferencia. Ah, ok. Si A y C son iguales, es Se- una es una circunferencia. circunferencia, ok. Si A y C son diferentes, es una elipse. Si C es 0, ¿qué tipo de cónica sería, Jorge? Te tocó el resumen. Si C es 0, ¿qué tipo de cónica sería? Parábola, porque Uh-huh. parábola con eje focal en Y. Muy bien. ¿Y si A vale 0? Parábola con eje focal en X. Muy bien. Bueno, pues ahí están los criterios para, a partir de una cuadrática, mirar cuándo se trata de una u otra cónica. Eso que tú estás comentando, pues es clave para reconocerlas a partir exclusivamente de su ecuación general. Sí. Adelante. Ahora, hay casos especiales de un identificador, ¿sí? Que vamos a llamar N. Es un numerito, es un número que, de acuerdo al número que nos dé, vamos a ver su representación geométrica, dada una ecuación general. En este caso, para una ecuación general que cumple las condiciones para que sea una elipse, el identificador tiene esta forma, tiene esta ecuación, de que si yo multiplico c por d al cuadrado más a por e al cuadrado menos 4 veces cf, de acuerdo al número que me dé ese identificador, puedo saber la representación geométrica que tenga esa ecuación. Por ejemplo, si n me da como resultado mayor a 0, es una elipse. Si n es igual a 0, el resultado de esto me da igual a 0, digo que es un punto. Y si n me da menor a 0, es una representación con un conjunto vacío. O sea, no existen los puntos X tales que se pueda trazar una elipse o alguna curva. Podemos A ver, trazar. un poquito, Jorge. Sí, Me llamó la atención ese identificador. Está bien interesante, pero más interesante es saber de dónde sale eso. ¿De dónde proviene esto, Jorge? ¿Por qué ese es el elemento referencial para hablar de pues, esa existencia geométrica de la elipse? O en caso de que suceda que sea cero, un punto o un conjunto vacío. eh, ¿Qué analizaste? no, lo que analicé de esto, porque no lo demostré, no busqué cómo demostrarlo, pero el análisis que me da estas condiciones de sus representaciones geométricas es que por ejemplo, este caso, puede ser que dada
ecuación general que cumple las condiciones para que sea una elipse, me puede dar el resultado que sea un punto. O sea que, que un punto es una representación geométrica de una elipse también. Un punto es una elipse. O al menos esto es lo que me está dando a entender esto. Ahí tengo una diferencia contigo. No, un punto no es una elipse. Lo que te está diciendo es que cuando esto suceda, cuando sea cero, esa suma y resta entre esos elementos, gráficamente la ecuación que tú tienes en esa cuadrática en realidad va a estar representando un punto en el plano, algo del tipo x, y. No es que sea una elipse. Y eso sucede cuando el eje menor y el eje mayor resulta ser cero. Sí. ¿Sale? Si el eje menor y el eje mayor son iguales con cero, a ver, piensa en la representación, ¿en qué se transforma eso? En un punto. Pues se transforma realmente en un punto, de hecho en el origen. Sí, es como si este punto lo llevo hasta acá y este punto lo vuelvo hasta acá, se vuelve simplemente un punto. Bueno, pues eso sucede cuando, cuando tu identificador se vuelve cero. Y ese identificador no es otra cosa más que esta relación que existe entre los objetos que involucra a los ejes mayor, ejes menor y también a la distancia focal. Ok. Y bueno, si se trata de algo menor a cero, dice la ecuación representa un conjunto vacío. No existe ningún punto. Un conjunto vacío, es decir, no hay una representación para eso. Sí. Mayor a cero dice que la ecuación es una elipse. Son infinitos puntos. Esto sería un solo punto y esto no contiene nada, ni siquiera un punto. Pero sería bueno el carácter, a ver, por ejemplo, c por d cuadrada más a por e cuadrada menos 4ac. A ver, tú dale un poquito a tu representación. C por d cuadrada más a por e cuadrada. A ver, súbele, por favor. Ah, pero otra cosa. A ver, regrésate tu identificador tantito. Ahorita le subes. Fíjense, aquí, para que el identificador al cual le llama Jorge para hablar de elipse o un punto, un conjunto vacío, dice, se vuelve cero, entonces es un punto. Pero eso, ¿cuándo va a ocurrir que se vuelva cero? Pues va a ocurrir cuando cd cuadrada más ae cuadrada sea igual a 4acf, ¿cierto? cd cuadrada más ae cuadrada igual a 4acf. Sería bueno caracterizar esto allá en la elipse. cd cuadrada. ¿Quién es d? ¿Quién es d? Para que le vayamos dotando de significados. A ver, suelte tantito. Vamos viendo quién es C, D, A, E. ¿Quién es C? ¿Quién es C? ¿Quién es D? ¿Quién es A? ¿Y quién es E? Un poquito más arriba. Ok, ahí, a ver. C es el que está multiplicando a y cuadrada. Sí, pero a lo que me refiero es en términos geométricos. ¿Quién representa C ahí? Geométricamente está dado por quién. Es que para que esto sea un punto,
forzosamente el eje menor y el eje mayor deben de ser igual a 0. Eso me va a llevar un puntito. Entonces, esa condición debe de estar relacionada a... Podría trazar un triángulo rectángulo que vaya de F2 a B y C para empezar a analizar de dónde proviene esa relación. O podría trazar, por ejemplo, el triángulo rectángulo V2, CB1. Ese sería un triángulo rectángulo que me está involucrando a un semieje menor y un semieje mayor. ¿Cierto? Sí. Uh-huh. Uh-huh. Pero además, de C a V2, ¿cuánto mide de C a V2 tú, Jorge? A. Porque de C a F es C. Sí, es C. De C a V2 tenemos A, ¿verdad? Sí, A. De C a B1 tenemos ¿qué? B. B. ¿Ok? Y ¿okay? Tenemos entonces A, B y podríamos trazar de V2 a B1. 2A. Podríamos aplicar el teorema de Pitágoras para caracterizar algebraicamente esa medida y, claro, va a quedar en términos de A y de B para ver bajo qué condiciones A y B van a ser 0. Cuando ocurra que, además se sabe que A siempre es mayor a C, ¿no? Sí. Es porque también no van a existir los focos. O sea, si V2, si de C a V2, o sea, si A y B están tendiendo a 0, es porque F también está tendiendo a 0, perdón, C también está tendiendo a 0, ¿no? Sí, el eje focal también se acerca a 0. Creo que sería factible por ahí hacer una construcción, igual y poder involucrar un triángulo rectángulo y empezar a trabajar algebraicamente eso para llegar a esa condición que tú tienes. Creo que no será tan complicado. Incluso podríamos trazar, digo, para involucrar todo el eje grande, de V2 a B1 y de V1 de B1 a V1, informar esos triángulos rectángulos, ¿no? Y comenzar a analizarlos. Debes utilizar el teorema de Pitágoras para establecer esa condicionante y luego ver como un proceso de límite. Creo que esa sería la vía para demostrarlo. Pero creo que la clave es esa. Sí, creo que esa parte es... Porque esa condición de cómo relacionar A, B y C, tú, Jorge, de esa que planteabas, para poder determinar B cuando conoces A y C o poder determinar algún otro parámetro, proviene pues de considerar un triángulo rectángulo, el que se forme precisamente entre el foco, perdón, entre el vértice sí, esa condición de B cuadrada igual a A cuadrada menos C cuadrada. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si mi punto X, Y coincidiera con el 0, B? Se forman dos triángulos rectángulos. Este y este de acá. Cuya altura sería B, ¿no? Cuya altura sería B. Cuya base es C. Y cuya hipotenusa sería A.
Ujú. Sí. Entonces, si te das cuenta, la clave es a partir de un triángulo rectángulo. Ujú. Entonces, creo que por ahí puede ir la demostración de esa condición que muestras. Creo que está muy relacionado a esto involucra la relación entre A, B y C. Ujú. Bueno, sería cuestión de analizarla de manera más detenida y, y sobre todo porque vean, esa condición está involucrando a los coeficientes, ¿eh? A los coeficientes de la ecuación. Entonces sería bueno, por ejemplo, esa general, llevarla a la forma canónica ordinaria en términos de los coeficientes para empezar a ver qué pasa ahí. Y creo que de ahí puede salir. Sí, porque está involucrando los coeficientes. Bueno, sería cuestión de pensarle más en profundidad ahí. Es trabajo algebraico. ¿Sabes qué, Jorge? Sería bueno que le pensaras en llevarla, eso que te digo, a la forma canónica, la forma ordinaria. Y ya que la tengas en la forma ordinaria en términos de esos coeficientes, analizar, fíjate, para que la excentricidad, ¿cómo se está definiendo? En términos de quién. Pero además la excentricidad te dice cuándo se va a tratar de una elipse, ¿no? Sí, Cuando, por ejemplo, entre 0 y 1. Entonces probablemente, y como involucra los coeficientes de la ecuación, eso va a tener que ver con que n sea mayor que 0, o que esta expresión, esta operación, sea mayor a 0. Eso va a estar en doble implicación con que la excentricidad esté entre 0 y 1. ¿Vale? sí, Bueno, sería cuestión de pensarlo un poco más. Igual mañana lo tocamos con más detalle. ok. Muy bien, adelante. Y para una elipse también la podemos calcular si conocemos, por ejemplo, 4 puntos. Lo que se hace para encontrar la ecuación de una elipse sin nos dan 4 puntos es en la ecuación general de la elipse que hemos trabajado, que es esta, sustituimos cada uno de los 4 puntos. Por ejemplo, un punto podría ser 1,0, o sea, x1, y0, y en donde esté x poner un 1, donde haya y0, donde haya x un 1, y así para cada uno de los 4 puntos. Y de esa manera, simplificándolas, tendríamos cuatro ecuaciones con 4 variables. Se resuelve el sistema de ecuación y llegaríamos a lo que es la ecuación de la elipse, sustituyendo cada una de las variables en la ecuación general. Simplemente es sustituir los valores de cada uno de los puntos en la ecuación general, resolver el sistema de ecuaciones y volver y sustituir cada uno de los valores de la variable a la ecuación general. Y cuando queremos calcular tangentes a una elipse que pasa por supuesto, por un punto, eh, estas son las ecuaciones. Tenemos 4 ecuaciones. Una para cuando la elipse tiene centro en el origen, donde podemos tener tanto horizontal como vertical. Y otras dos para cuando tienen cualquier centro en el plano cartesiano y es horizontal o vertical.
Lo que se hace es, dado un punto que nos pidan, estas coordenadas las multiplicamos por x y lo dividimos entre a cuadrada más la otra coordenada del punto que nos den multiplicado por y entre b al cuadrado igual a 1. Si es horizontal y si es vertical utilizamos esta ecuación. Si no tiene centro en el origen utilizamos esta ecuación o esta ecuación. Y ya es todo, profesor, lo que se tenía que tocar, lo que toqué en este tema.